sitio para proponernos estar lo mejor posible y salir adelante de la enfermedad que tenemos. Y poco a poco ir recuperando las vidas que teníamos perdidas. Bueno, quizás ha sido el único lugar en el que no me he sentido como un bicho raro. Y sobre todo que nadie me ha juzgado. Y que por primera vez me han escuchado. Pero bueno, había muchas cosas que no entendía por qué me sucedían, ni por qué me sentía así. Y bueno, y aquí en Espai Ariadna sí que he sabido y me han ayudado a entender qué era lo que en realidad me hacía daño y qué era lo que me había llevado al consumo. En este equipo de profesionales hay algo muy ideológico, que tiene que estar, pero hay un criterio técnico también. Hay que trabajar desde el saber, desde el ser y desde el hacer. Bueno, luego venía del feminismo, del activismo feminista y de una formación en psiquiatría, muy diferente porque desde la perspectiva psiquiátrica se tiende más a la patologización de la persona, a ver trastornos en lugar de ver personas. Y la posibilidad de trabajar aquí en el Espai Ariadna lo que me ha brindado es una oportunidad de, junto con un equipo, poder entender a las personas de una manera integral. Muchas veces se podría comparar con las muñecas rusas, ¿no? Que somos muchas mujeres en una misma, muchas veces impuestas, y para encontrarnos a nosotras mismas, de la mujer que queremos ser, hay que ir deconstruyendo, ¿no? Hay que ir quitando capas. Nos enseña también que hay otro perfil de hombre, ¿no? Otro perfil desde la postura masculina que tiene otra visión. Trabajando con mujeres aprendo a ser hombre. Mi consumo está muy relacionada con malos tratos, porque antes yo no relacionaba con malos tratos, pero siempre me consumía después de discusiones, después de peleas con mi ex para esconderme. El consumo iba junto con la violencia, algo que yo no aceptaba antes, no aceptaba. Y bueno, entonces esto acá con los grupos, con la ayuda de todo el equipo y también al escuchar a cada una de mis compañeras, pues me doy cuenta de muchas cosas que hacía, que estaba ciega, que no veía bien, no veía con claridad. Bueno, que por supuesto mi consumo empezó con la relación de violencia y que aumentó muchísimo a medida que aumentaba la violencia. A más violencia, más consumo. Y eso sí que me di cuenta. Y por supuesto no acabó el consumo hasta que no decidí acabar con la relación con el agresor. Bueno, mi experiencia de discriminación fue que una vez me fui a denunciar a mi pareja por malos tratos, porque me había pegado, me había empujado y me había ido humillando como siempre, pero no me han recibido una denuncia en policía porque estaba en aquel momento borracha. Empezando por mi familia, veía muy mal el que yo fuera una adicta, una consumidora de cocaína. Por supuesto, mucho más por ser mujer, y a mí me han machacado por el tema además de ser mamá, de mamá consumidora. En mi caso, en la pareja éramos los dos consumidores, y tanto el entorno como las instituciones, como todo, se me ha juzgado e incluso se me ha penado mucho más que al papá de los niños, porque yo era la madre y yo era la mujer. Y era yo la que representaba, que era la que tenía que tener toda la responsabilidad y toda la carga de mis hijos, y como no fui capaz, se me ha condenado. Y de hecho, bueno, el trato que recibo yo y el trato que recibe él, por ejemplo, es absolutamente el mismo, cuando considero que yo he sido la víctima y él un agresor. Cuando hablamos de violencia de género no podemos focalizar solo sobre las mujeres, sino que las niñas y los niños que viven en entornos donde se vive violencia de género
también reciben el impacto de esta violencia, generándoles daños físicos y provocándoles heridas en sus emociones, en sus sentimientos y en la construcción de su personalidad. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, pero vivir para mí, no para otra persona. Hablar de empoderamiento es hablar de suma positiva, de poderes solidarios y sobre todo poderes transformadores. Esta lección que me llevo de España Ariadna es, ¿no?, del cambio de vida que yo quiero hacer, empezar desde cero. Entonces, yo para lograr eso, pues lo primero que tengo que hacer es conocerme a mí misma, respetarme y quererme, para yo poder seguir adelante. El reconstruirte a ti misma es uno de los trabajos más duros. Hay que tener mucho valor para mirar y examinar dentro de una misma. El darnos cuenta que la educación recibida y en la que siempre hemos creído es en muchas ocasiones la causante de nuestros problemas no es fácil de encajar. Espero volver a recuperar mi vida, volver a aprender a vivir sin consumir, detectar los casos de cuando si me vuelve a ocurrir en un futuro, detectar posible violencia. Por supuesto al lado de mis hijos y de la gente que me quiera, que me entienda y que me respete. Me he dado cuenta que cuando una madre está feliz, está con la mente clara, piensa de otra manera, pues todo eso le transmitimos a nuestros hijos, ¿no? A que ellos también sepan vivir feliz, con tranquilidad y con mucha paciencia, y no con ese miedo, con esos problemas que teníamos antes. Todo esas cosas buenas que yo me estoy llevando de acá de España Ariadna, todo eso lo voy a transmitir a mis hijos. Bueno, aquí estoy aprendiendo las herramientas y estrategias para enfrentar la vida sin alcohol, empezar a vivir de nuevo y ser libre sobre todo de alcohol y ser libre de dependencia emocional. Me llaman calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle más calle, la que mujeres de la vida suben para abajo, bajan para arriba, maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle calle sufrida, calle tristeza de